Chicos, ¿qué tal? Hoy día vamos a empezar a hablar acerca del concepto de estado de bienestar, que es un concepto político que muchos gobiernos en el mundo han venido adoptando desde hace más de 100 años, y que consiste en que el Estado tiene la misión de satisfacer las necesidades básicas de la población y brindar asimismo oportunidades a todos los ciudadanos para desarrollarse plenamente y asimismo buscar la manera de lograr una distribución equitativa de la riqueza entre todos. Ahora bien, el primer país del mundo en donde se va a aplicar, donde se va a llevar a la práctica el modelo de estado de bienestar fue en Alemania a fines del siglo XIX, durante el gobierno del canciller del primer ministro Otto von Bismarck, quien implementó por primera vez en el mundo la idea de la seguridad social, es decir, la atención médica para todos los obreros, para todos los trabajadores, de manera gratuita. ¿Y cómo así? ¿Quién garantizaba la seguridad social? ¿Quién cubría los gastos de salud de un trabajador que se enfermaba? El Estado. El Estado es el que cubría los gastos de salud de un trabajador que enfermaba. Asimismo, introdujo el concepto de jubilación, es decir, persona que terminaba su periodo de trabajo y llegaba a determinada edad, inmediatamente cesaba, dejaba de trabajar y el Estado le pasaba a pagar una pensión vitalicia por lo que le quedaba de vida. ¿Correcto? Ahora bien, luego, en 1929, con la crisis económica mundial que se inició debido al crack de la Bolsa de Valores de Nueva York, al crack de Wall Street, ¿sí? Un economista británico llamado John Keynes va a conceptualizar, va a dar una definición teórica de lo que es estado de bienestar. Keynes planteaba que era responsabilidad del Estado brindar atención, ayuda, asistencia a la población más empobrecida debido a la crisis económica. O sea, es misión del Estado atender las necesidades de los más pobres debido a la crisis. Y este concepto, que ya se había aplicado, como te repito, desde años atrás en Alemania, ahora pasa a ser ya conceptualizado, pasa a ser teorizado por uno de los más importantes economistas de esa época, como te repito, John Keynes. Pero el estado de bienestar se va a hacer mucho más popular, se va a difundir mucho más en todo el mundo. Escúchame bien esto, el concepto de estado de bienestar ya se va a difundir en casi todo el mundo, cobra gran fuerza, gran auge, si quieres llamarlo así, luego de la Segunda Guerra Mundial. Recuerda, la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945 y tras el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, el concepto de estado de bienestar se consolida y se difunde por gran parte del mundo. Ahora bien, el concepto de estado de bienestar en algunos países es conocido con el nombre de estado de providencia, estado protector o estado social, que vienen a ser básicamente sinónimos y que, como te dije, busca que el Estado satisfaga las necesidades básicas de la población más pobre, es decir, brindar servicios sociales básicos de calidad a la gente más pobre. ¿Cuáles son? Los vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son esos servicios básicos? Justamente de eso vamos a hablar en este momento. Esos servicios básicos deben ser, fundamentalmente, acceso a la salud, es decir, garantizar un sistema universal de salud de fácil acceso, o sea, que todos los ciudadanos tengan acceso a la salud, que nadie se quede sin atención médica, que todos los ciudadanos de un país tengan acceso a la salud. ¿Quién te cubre esos gastos? El Estado. ¿Me entiendes? Para aquel que no pueda pagar una atención médica, el Estado la garantiza. ¿Me entiendes? Y aquella persona
no tendrá que pagar ni un centavo porque el Estado es el que te va a pagar tu atención médica. Luego, la seguridad social, que consiste básicamente en pensiones contributivas de jubilación, o sea, pensión de jubilación, pensión de viudez, para aquella mujer que perdió a su esposo, recibe una pensión de viudez, pensión de orfandad, niños que se quedan huérfanos, niños menores de edad que se quedan huérfanos, ¿sí? O pensión por incapacidad, una persona que de repente quedó inválida, le amputaron un brazo, una pierna, qué sé yo. Luego, el acceso a la educación. Ese es otro servicio básico que el Estado tiene la obligación de brindar. Que todos los ciudadanos tengan acceso a la educación. La educación, o mejor dicho, el acceso a la educación es de carácter universal. ¿Me dejo entender? Y que todos tienen que tener acceso a la educación. Al menos la educación básica. ¿Sí? Aunque después, con el pasar de los años, los estados ya no se preocuparon únicamente por brindar educación básica. No, sino que después los gobiernos en distintos países del mundo empezaron a ofrecer también educación secundaria gratuita e inclusive educación superior, como ocurre en la mayoría de los países del mundo, por no decir casi todos, hasta el día de hoy, incluido el Perú, donde la educación inicial, la educación primaria, la educación secundaria y la educación superior son gratuitos en aquellos centros e instituciones educativas que son del Estado. Porque ese es el rol de un Estado, ¿sí?, que se precia de ser un Estado de bienestar. Brindar servicios de salud, de seguridad social, de educación gratuitos. Y para aquellas personas que viven en extrema pobreza, sí, que viven en una pobreza ya paupérrima, inclusive ayuda económica, ayuda monetaria, servicios sociales de ayuda así, de frente, económica, subsidios. ¿Me entiendes? Ahora bien, el sistema de estado de bienestar, este modelo de estado de bienestar, como te dije, se difundió a partir de la década de 1945, del año 1945, perdón, en adelante, luego del final de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, el concepto estado de bienestar se comenzó a masificar en todo el mundo y alcanzó un gran auge. No lo olvides. Y podemos ver que en países de América, de Asia, de África, Europa, ni qué decirlo, Oceanía, actualmente, ¿sí?, es un modelo que se viene aplicando en algunos países con más éxito que en otros, definitivamente, pero en casi todos los países los estados se preocupan por garantizar, como te repito, los servicios de salud, seguridad social, educación y finalmente servicios sociales, o sea, inclusive ayuda económica para aquellas personas que viven en extrema pobreza. Pregunta: ¿el estado de bienestar ha recibido críticas a lo largo de la historia? ¿Ha habido aquellos que se han opuesto? Sí. Hay quienes se han opuesto. Hay sectores políticos en distintos países que se han opuesto al estado de bienestar, pues consideran que esto malacostumbra al ciudadano, genera que los ciudadanos, ¿sí?, se vuelvan demasiado dependientes del Estado y de una u otra manera genera demasiados gastos al Estado. Y que más bien lo que se promueve es que el Estado, debería promoverse es que el Estado fomente que más empleo, más trabajo para que la gente tenga mejores ingresos, mejores salarios y por sí mismos se puedan pagar su acceso a la salud, se puedan pagar su acceso a la educación y no estar esperando que el Estado les dé todo gratis. Pero, como te repito, a pesar de ello, hasta el día de hoy en la mayoría de países el estado de bienestar todavía sigue siendo un concepto que es aceptado y que es aplicado por muchos países. Bueno, jóvenes, entonces estos son los conceptos básicos, las ideas más importantes sobre estado de bienestar. Si deseas una copia escrita, un material escrito, un resumen
escrito sobre este tema, simplemente me puedes buscar en la Academia 20, que se encuentra en la calle Vía Láctea 134, a espaldas de la Universidad de Lima, o a través del WhatsApp, mi teléfono, WhatsApp 985-876-938. Y si no, puedes mirar acá abajo en la descripción los datos, cómo contactarte conmigo o con la Academia 20 para poder hacerte llegar un resumen escrito de esta clase, de este tema de estado de bienestar. Bien, jóvenes, será hasta otra oportunidad. Nos vemos.